Así es, leíste bien el título. GAN acaba de sacar un 3x3 que es muy bueno, rápido y económico, pero antes de dar mi veredicto, hay algo que debo decir sobre este cubo. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. Y sí, por si se les ocurre comentarlo, sí, ya sé que tengo esto. O mis gatos me rasguñan mientras duermo y están planeando cómo deshacerse de mí. Ahora te esperas, jojo. Yo dije, voy a grabar y no te saliste. O duermo de una manera muy extraña. En esta ocasión hablaremos sobre un nuevo 3x3 que GAN acaba de sacar al mercado. Un cubo que parece que será la nueva joya económica de GAN. Y contrario a como muchos podrían creer, no es tan extraño que GAN saque cubos económicos a la venta. De hecho, GAN tiene una línea de cubos llamada Monster Go. Y hay Monster Go 2x2, 3x3, 3x3 únicamente para practicar ciertas capas, mirror, etc. No es raro que haya un nuevo 3x3 económico de esta marca. Lo raro es que esta marca saque un 3x3 económico, pero que esté completamente dirigido a speedcubers. El Monster Go es un cubo que se usa principalmente para aprender a resolver el cubo o comenzar poco a poco a adentrarte al speedcubing. Se usa incluso en escuelas o en ciertos talleres para aprender a armar el cubo, lo cual se me hace muy interesante. Pues en esta ocasión, este 3x3 es económico, pero también enfocado a competidores o personas que poco a poco ya quieren practicar más seriamente. GAN está ampliando su mercado y si se pone las pilas, tal vez podría dominar, aunque ya hemos visto que tiene mucha competencia. Este video lo grabo en 2023 y no estamos aún terminando el año y ya cada marca tiene su cubo económico bien definido. De Moyu están el Super R S3M y el Huamen Y S3M, de Kiji el Kiji M Pro y de GAN este nuevo cubo. Hoy veremos el nuevo Swift Block de GAN. El cubo que traemos hoy ya está a la venta en algunas tiendas y el precio puede variar, pero en promedio cuesta unos 12 o 13 dólares, un precio muy bueno y competitivo contra otras marcas, contra otros cubos gama media. Este cubo viene en esta caja amarilla, la verdad me gusta mucho por sus colores vívidos, su sencillez y porque como hemos visto con algunos otros cubos, al menos de gama media, se ahorran presupuesto no poniendo muchos panfletos o herramientas que tal vez no sean tan necesarias. Esto hace que este cubo pueda tener un precio competitivo ante otras marcas. Algo que debo mencionar es que esta caja se puede solamente abrir una vez y no puede volver a cerrarse. Se abre de esta pestaña, en la cual tuve mala suerte porque la abrí muy rápido y en vez de ser un clip hermoso, fue muy triste. Y una vez que la abrimos, como pueden ver, ya no puede volver a cerrarse. Una lástima porque la caja me gustó mucho, pero bueno, una vez que la abrimos, vemos el cubo y no trae nada más, ni instructivos, ni herramientas, solamente el cubo. Y hablando del cubo, vean esto, es hermoso. GAN se ha arriesgado y esta vez no ha puesto nada en el cubo más que solamente... Y esta vez no ha puesto nada en la caja más que el cubo y ya, y debido a esto ha podido dejarlo en un precio muy bueno, comparándolo con la competencia. Es por esto mismo, de que no trae nada más que el cubo, que pienso que este cubo está dirigido a speedcubers, a competidores, porque uno como competidor, uno como cubero, ya sabe armar el cubo y muchas veces ya sabe dónde buscar sus casos, sus algoritmos. Este cubo tiene una textura matizada y de hecho el plástico se siente de buena calidad, tiene colores muy brillantes. El cubo es imantado, de hecho pueden verse aquí los imanes de las aristas y de las esquinas. No son imanes ajustables, pero tienen una fuerza media, la verdad no son muy fuertes, pero ayudan a la estabilidad y dan una pequeña sensación de cliqueo cada que haces un giro. Tiene un tamaño de 55 milímetros por lado, el tamaño es bueno, por lo regular la mayoría de cubos miden unos 56 milímetros. De hecho aquí estamos viendo la comparación entre un GAN 3x3 común, en este caso un GAN 13, y el Swift Block. La diferencia es muy pequeña. Este cubo pesa aproximadamente unos 80 u 85 gramos, no es un cubo realmente pesado y por lo tanto siento que no es cansado girarlo después de mucho tiempo. Pero debo decirlo, hay un detalle que no termina de convencerme del todo, por lo incómodo que puede llegar a ser, y hablo del ajuste. El ajuste de este cubo es sencillo de entender, realmente si lo comparamos con otros cubos de GAN, el ajuste del Swift Block es un poco distinto. Tiene 6 niveles de ajuste, el 1 es el giro más rápido y el 6 es el más tenso. Yo uso en este caso el ajuste número 2 y para ajustarlo solamente debes girar esta pequeña pieza hacia la derecha. ¿Y por qué digo que algo no me termina de convencer en este ajuste? Pues bueno, a pesar de que es sencillo de entender, girar esta pieza llega a ser un poco difícil. Es una pieza difícil de girar porque está muy apretada y por lo mismo puede llegar a sentirse que casi te la estás enterrando en tus dedos. Eso lo pude solucionar poniendo una servilleta y así girar la pieza. Creo que GAN debió incluir una herramienta para ajustar el cubo, pero bueno. Y bueno, fuera de eso, realmente todo lo demás me gustó mucho. Este cubo solamente tiene un punto que no me convence, pero otros muchos que sí. Así que este detalle es algo que seguramente podrán corregir en el futuro. Al final, lo más importante de un cubo es el giro, así que llegó el momento de la verdad. Veamos el giro y el corte de esquinas. El giro de este cubo me gusta mucho. A pesar de ser un cubo gama media, debido a la calidad del plástico, se llega a sentir un giro de gran calidad. El corte inverso no es demasiado, pero a un nivel donde vas comenzando a adentrarte en el speedcubing es suficiente. Recuerda, no es un cubo de 100 dólares gama alta con incrustaciones de diamante, titanio y con acción reverberante de triple semivarilla con aleación de aluminio y cobre y con mag leve hecho de oro de 20 quilates. Tampoco tiene sistema antigravedad y tampoco rompe la barrera del sonido. Recuerda que a pesar de que este cubo no tiene eso, un cubo gama media puede tener calidad y cumplir tus necesidades. Así que por favor, date cuenta que no tiene sentido comparar este cubo con un cubo gama alta. Uno cuesta 12 dólares y el otro cuesta 80. Por favor, date cuenta. Ok, ya. Si tuviera que escribir el giro, diría que es un giro un poco seco y también
rápido, se siente ligeramente el cliqueo de los imanes en cada giro. Girar este cubo no requiere demasiada fuerza, pero tampoco se siente como un cubo extremadamente ligero. Es como un nivel entre esos dos, lo cual para muchos puede ser bueno, ya que si un cubo es pesado de girar, puede ser muy complicado adaptarte a ese cubo. Así que el hecho de que el giro no sea ni muy ligero ni muy pesado, creo que lo hace una gran opción para muchos cuberos. Este cubo en su mayoría es estable, a veces me llegaba a trabar, pero solamente si lo giraba muy rápido o si combinaba muchos movimientos a la vez, por ejemplo la capa frontal, la capa derecha y la capa de arriba, pero una vez que me acostumbré, los bloqueos o lock-ups eran mucho menores. Conclusión, chicos y chicas, han salido muchos 3x3 últimamente y con los años saldrán muchos más. Sin embargo, en este momento, los últimos cubos que han salido, incluyendo este cubo, son todos muy buenos, son decentes. Hay cosas muy pequeñas que cambian entre uno y otro, como el tamaño, el peso o algún tipo de ajuste distinto, el giro también obviamente, así que solo depende de ti buscar qué cubo se podría adaptar mejor a ti. Y este cubo, el Swift Block, por suerte, no siento que haya decepcionado. Está a la altura de un buen cubo gama media. Este cubo me gustó tanto por su giro como por la parte estética. Creo que aún hay pequeñas cosas que se pueden mejorar, por ejemplo el ajuste, que sea un poco más sencillo o que no te rompa un poco los dedos, o imanes ligeramente más fuertes. Y también el hecho de que la caja se pueda volver a cerrar. Pero fuera de eso, si buscas un cubo ni muy ligero ni muy pesado, con una buena calidad y a un buen precio, este cubo es una gran opción, sobre todo si comienzas en el speedcubing. Muchas gracias por ver, este fue un video corto, pero espero que les haya gustado. Síganme en mis redes, porque muchas veces ahí de repente hacemos alguno que otro sorteito, algunos cubos que van llegando de repente los sorteamos, así que muchas gracias, los quiero, sigan cubeando. Ya puede salir.